Bienvenidos a una clase más de topología y en esta oportunidad vamos a hablar de espacios compactos. Entonces vamos a iniciar con un espacio X que se va a decir compacto si dada una familia de abiertos en X obviamente, vamos a hablar de abiertos en este espacio X, que es el espacio de referencia, dada una familia de abiertos tales que X sea unión de esos abiertos. Esto significa aquí que esta familia de abiertos cubre a X. Eso se llama un cubrimiento abierto. Un cubrimiento abierto es una familia de abiertos que cubren a X. Cubrimiento abierto para X. Existen siempre una cantidad finita de esos abiertos que sigue cubriendo a X, ¿sí? X sigue siendo igual a esta unión. Esto es lo que se llama un subcubrimiento finito. Esta cantidad finita es lo que se llama un subcubrimiento finito. Entonces podemos resumir la compacidad diciendo que dado un cubrimiento abierto, existe un subcubrimiento finito. Eso es lo que quiere decir la compacidad. O sea, geométricamente podemos decir que los puntos de X están a distancias tan cortas que es posible siempre prescindir de la mayoría de los abiertos que lo cubren, ¿sí? Es posible prescindir de una cantidad infinita y quedarse con una cantidad finita siempre y seguirlo cubriendo, ¿sí? Ese es más o menos un concepto geométrico de la compacidad, ¿sí? Obviamente en los espacios topológicos en general no podemos medir distancia, pero es una idea geométrica. Entonces, como un ejemplo número 1, vamos a ver que X, si tenemos un espacio discreto, entonces X es compacto si solo si X es finito. Y vamos a ver esta demostración. Entonces vamos a suponer que X es compacto y vamos a demostrar que X es finito, ¿sí? Bien, recordemos que un espacio es discreto si solo si todos sus conjuntos de un punto son abiertos. Entonces X es igual a la unión de todos sus singuletes, pero como es discreto, cada uno de estos conjuntos unipuntuales son abiertos, ¿sí? Entonces estos conjuntos unipuntuales que están aquí van a ser un cubrimiento abierto para X, ¿sí? Porque todos ellos cubren a X, cada uno de estos son abiertos. Entonces, por la definición de compacidad, van a existir una cantidad finita de ellos que los sigue cubriendo. Y estamos tomando una cantidad finita de conjuntos unipuntuales que sigue cubriendo a X, que existe por la compacidad de X. Y esta unión me da esto. Entonces aquí vemos que X es finito. Para el recíproco, sea X un espacio finito. Digamos que tienen estos elementos, n elementos, ¿sí? Y vamos a suponer un cubrimiento abierto para X, cualquiera. Entonces, como cada X1 está aquí, en X, entonces va a existir un U sub 1, un abierto U sub 1 que contiene X1. Y análogamente va a existir un abierto X2 que contiene a X2 y así sucesivamente. Entonces X, como ya todos estos abiertos U1, U2, U2 contienen todos los puntos de X, entonces X va a ser la unión de todos ellos, ¿sí? Entonces ahí no hay problema, ahí tenemos la compacidad muy fácilmente. Entonces vean que aquí en el recíproco no hemos usado en ningún momento de que X sea un espacio discreto, simplemente usamos el hecho de que sea finito. Entonces podemos decir que todo espacio finito es compacto. También todo espacio con tan solo una cantidad finita de abiertos es compacto. Bueno, si su topología es finita, nada más tiene una cantidad finita de abiertos. Entonces, cualquier cubrimiento abierto va a tener que ser finito. Bueno, vamos a ver esta proposición que dice que si X compacto y es cerrado, entonces es compacto. Los subespacios cualquiera de espacios compactos no son compactos, pero los cerrados sí. Entonces, la compacidad se porta muy bien al tomar subespacios cerrados. Al tomar cualquier subespacio no, pero al tomar subespacios cerrados sí. Entonces vamos a ver que si A es cerrado en X y X compacto, A también es compacto. Entonces vamos a suponer un cubrimiento abierto para A. Este es un cubrimiento abierto para A y debemos extraer un subcubrimiento finito de aquí. Vamos a ver cómo lo logramos. Entonces X es igual a A unido a complemento, ¿sí? A con el complemento me da todo el espacio X, que es el conjunto de referencia. Pero A está contenido en todo esto. A está contenido aquí, esto está contenido aquí. Pero note que
Esto A complemento es abierto porque A es cerrado. Entonces los U sub I y le agregamos A complemento va a ser un cubrimiento abierto para X. Como X es compacto va a existir un subcubrimiento finito de esta forma. Y voy a agregarle A complemento sin pérdida de generalidad. Podemos agregárselo. De todos modos va a seguir siendo X porque X es el conjunto más grande. No hay problema con que le agreguemos este A complemento. Este es el subcubrimiento finito. Bueno, si esto contiene a X, obviamente también va a contener a A porque A es más pequeño que X. Entonces tenemos que A está contenido aquí. Pero A está contenido en esta unión, ¿sí? Pero A no tiene puntos en A complemento, por tanto A va a estar totalmente concentrado en esta parte. Entonces A está contenido en esta unión. Entonces aquí obtuvimos el subcubrimiento finito, muy fácilmente. Entonces vamos a ver ahora esta siguiente proposición, cómo se porta la compacidad y las funciones continuas. Entonces lo que nos dice esta proposición es que la imagen continua de un compacto es compacto. Entonces sea f de x y una función continua. Entonces si x es compacto, f de x también es compacto. La imagen continua de un compacto es compacto. Entonces para probar compacidad obviamente debemos empezar con un cubrimiento abierto para f de x. Aquí estamos empezando con un cubrimiento abierto. Estos son abiertos en y obviamente, porque f de x es un subconjunto de y. Vamos a extraer un subcubrimiento finito. Entonces x es igual a la imagen inversa de f a la menos 1 de f de x. Esto es muy claro, ¿sí? Y esto está contenido aquí. F de x está contenido aquí, ¿sí? Entonces aquí se da esta contenencia. La imagen inversa conmuta con las uniones, entonces la imagen inversa entra aquí, ¿sí? Entonces, pero miren, f es continua, estos u sub i son abiertos en y, por tanto la imagen inversa es continua en x, estos son abiertos en x. Entonces vemos que x está totalmente contenido aquí, entonces esto que está aquí es un cubrimiento abierto para x. Los f sub i, los f a la menos 1 de u sub i constituyen un cubrimiento abierto para x, por tanto podemos extraer de ellos un subcubrimiento finito, ¿verdad? Aquí una cantidad finita de ellos que cubren a x, ¿sí? Entonces le vamos a aplicar la imagen directa a ambos lados. Aquí a x, la imagen inversa, la imagen directa aquí, la imagen directa acá, que es lo que hemos hecho. La imagen directa también conmuta con las uniones, entonces pasa aquí adentro. Pero la imagen directa de la imagen inversa de u sub i está contenido en u sub i. Entonces aplicamos aquí y me da esto. Entonces f de x hemos obtenido aquí. De un cubrimiento abierto para f de x hemos obtenido un subcubrimiento finito. Luego es compacto. Entonces ahora queremos ver una caracterización de la compacidad vía cerrados. Entonces vamos a dar una definición previa. Vamos a decir que vamos a tomar un conjunto cualquiera y f sub i una familia de subconjuntos de x, ¿sí? Vamos a decir que esa familia de subconjuntos de x cualquiera tiene la propiedad de la intersección finita. Propiedad de la intersección finita. Si cualquier cantidad finita de ellos que yo intersecte tiene intersección no vacía. Si dado una cantidad finita de ellos, de estos f sub i, los intersecto, la intersección me da distinto de vacía. Entonces por eso el nombre, propiedad de la intersección finita. Cuando la intersección de una cantidad finita de ellos me da distinto de vacío. Entonces yo creo que ya estamos listos para dar una caracterización vía cerrada. Entonces sea en x un espacio. Sea x un espacio. Entonces x es compacto si, solo si. Cada familia de cerrados, estos f sub i aquí son cerrados en el espacio, con la p y f satisface esta propiedad. O sea que si cada familia, cada cantidad finita de ellos me da distinto de vacío, entonces la intersección de todos ellos también me da distinto de vacío, ¿sí? Eso es lo que me dice esta caracterización. X compacto si cada familia de cerrados con la propiedad de la intersección finita tiene intersección no vacía. Esto es lo que me dice esta caracterización. Entonces tiene dos implicaciones. Vamos con la primera. Vamos a suponer primero que x es compacto y vamos a probar que se satisface esto, que da una familia de cerrados con la propiedad de la intersección finita tiene intersección no vacía. Entonces vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que existe una familia de cerrados con la propiedad de la intersección finita, pero que su intersección me da vacío. Mira lo que me dice la hipótesis, que la intersección debe dar, la tesis, perdón, que la intersección debe dar distinto de vacío. Yo voy a suponer que la intersección me da vacío y voy a llegar a una contradicción. Entonces vamos a suponer que la intersección es igual a vacío.
Recordemos esto. A es igual a vacío si solo si su complemento es X. X es el conjunto de referencia. Entonces, como esto me da vacío, entonces el complemento me da X. Es lo que me dice esta parte. Por la ley de Morgan, para hallar el complemento se cambia la intersección por unión y se halla el complemento de cada f sub i, como está aquí escrito. Esto estoy aplicando la ley de Morgan de la que hablé en la primera clase. Pero los f sub i son cerrados, por tanto los f sub i complementos son abiertos. Entonces, ¿qué hemos notado? Que esto aquí, estos f sub i complementos son un cubrimiento abierto para X, porque son abiertos y cubren a todo X. Pero mi hipótesis es que X es compacto, por tanto existe una cantidad finita de ellos que sigue cubriendo a X, existe un subcubrimiento finito. Verlo aquí es subcubrimiento finito. Pero como esto me da X, el complemento me da vacío, aplicando esto. Sí. El complemento me da vacío, aplico nuevamente ley de Morgan. El complemento entra aquí, pero la unión se cambia por intersección. Pero recordemos que el complemento del complemento me da. Entonces esto me da la intersección de una cantidad finita de los f sub i que me da vacío. Y eso es una contradicción porque habíamos dicho que esto satisface la propiedad de la intersección finita. ¿Qué quiere decir? Que cuando intersecto cualquier cantidad finita de los f sub i me da distinto de vacío, pero aquí me dio vacío. Entonces ahí es la contradicción que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces ahora vamos para el recíproco. Vamos a suponer que cada familia de cerrado satisface la propiedad de la intersección finita y vamos a demostrar que X es compacto. ¿Sí? Perdón, vamos a suponer que cada familia de cerrado que satisface la propiedad de la intersección finita tiene intersección no vacía y vamos a demostrar que X es compacto. Entonces, pero para llegar a una contradicción vamos a suponer que X no es compacto. ¿Qué quiere decir que X no? Cuando un conjunto es compacto o un espacio es compacto, cuando dada una familia de abiertos, cada familia de abiertos admite un subcubrimiento finito. Si no es compacto es porque existe una familia de abiertos que no admite subcubrimiento finito, es decir, para cada cantidad finita de abiertos de esta familia no puede cubrir a X. X es diferente de eso. Como X es distinto de esto, entonces su complemento es distinto de vacío. Pero voy a aplicar ley de Morgan. Cuando aplico ley de Morgan, la unión se cambia por intersección y hay los complementos de aquí. Sí, la misma ley de Morgan. Entonces el complemento es distinto de vacío. Por hipótesis, entonces miren lo que sucede. Cada cantidad finita de estos complementos que son cerrados me da distinto de vacío. Cada cantidad finita cuando lo intersecto me da distinto de vacío. Cada intersección finita. Entonces estos u sub i complementos satisfacen la propiedad de la intersección finita y son cerrados. Satisfacen la propiedad de la intersección finita porque cada cantidad finita que yo intersecte me va a distinto de vacío. Y además son cerrados porque los u sub i son abiertos, sus complementos son cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Como satisface la propiedad de la intersección finita, la intersección de todos ellos debe ser distinto de vacío. Eso es lo que dice la hipótesis. Como esta intersección me da distinto de vacío, entonces su complemento es distinto de X. Verlo aquí. Entonces aquí está el complemento. Aplico ley de Morgan. ¿Sí? Y esto me da u sub i. Entonces estoy viendo que X es distinto de la unión de los u sub i y contradice el hecho de que X es la unión de los u sub i porque habíamos supuesto que esto es un cubrimiento abierto para X. Entonces aquí acabamos la clase de hoy y nos vemos en una próxima sección.